Muy buenas noches para todos. Siendo las 7:32 de la noche, damos inicio a la sesión número 15 de nuestro módulo de recto, de cáncer de recto, módulo liderado por el Servicio de Coloproctología del Hospital Militar, en una patología que es de gran interés y que es de manejo multidisciplinario en el que hemos estado desarrollando en conjunto con el Servicio de Radiología, Imágenes Diagnósticas, Oncología Clínica y Radioterapia Oncológica. El día de hoy traemos una nueva sesión apoyados por el grupo de Radiología e Imágenes Diagnósticas del Hospital Militar. Venimos de unas sesiones muy interesantes, muy académicas, que nuestros compañeros en el área de oncología clínica nos compartieron y del cual todos aprendemos y vemos el enfoque que ellos también dan. El día de hoy, muy complacido de que nuevamente atiendan nuestro llamado como lo han hecho durante todo el módulo de reto, a la doctora Patricia Fajardo, médica especialista en radiología de imágenes diagnósticas y nuestra líder en la evaluación de imágenes de resonancia de pelvis protocolo para reto del Hospital Militar Central, y el doctor Jorge Camilo Escorcia, que es médico epidemiólogo residente de cuarto año de radiología, quien también ha estado haciéndose partícipe de forma muy activa en este módulo. Doctores, muchas gracias por atender nuevamente nuestro llamado, la sesión de ustedes. Muchísimas gracias, Camilo. Quiero darle las gracias al grupo de coloproctología, de oncología y de radioterapia por todo el apoyo que nos han dado durante todas estas sesiones. Ya esta es nuestra última sesión de las 4 o 5 que tuvimos, y la conferencia la preparamos para que nos enfocáramos en el maravilloso mundo de los ganglios linfáticos en el cáncer de recto. Entonces, la idea de la conferencia hoy es que los vamos a ir llevando poco a poco de qué es un ganglio, hacia dónde va, cuáles sus vías de diseminación, hasta finalmente terminar en por qué en las últimas revisiones el grupo, sobre todo de Inglaterra, nos está haciendo caer en cuenta de por qué no debemos darle tanta relevancia en el riesgo alto de cáncer de recto a los pacientes con el N del TNM. Doy entonces la apertura al doctor Escorcia, que es un apasionado del tema y estaba especialmente interesado en dictar esta charla. Camilo, adelante y la audiencia es tuya. La doctora, buenas noches. Me están escuchando perfecto. 2 minutitos antes de empezar la charla, primero agradecerle a la doctora Fajardo por su apoyo todo este tiempo. Como ella lo dijo, esta es nuestra última revisión por parte del grupo de radiología para este espacio de cáncer de recto que hemos tenido este año. Pero también adicionalmente quiero pues agradecerle, no solamente, este también es mi último mes de rotación como residente en el Hospital Militar. Entonces, digamos que es una manera muy bonita de terminar como este ciclo académico y más que todo dictando una charla de un tema que uno cuando entra de residente no sabe, no tiene ni idea que esto existe. Y pues cuando fui a R2, que roté por imagen corporal uno, o la doctora Fajardo fue una maestra en todo el sentido de la palabra al momento de enseñarme y transmitirme un poquito de la pasión que ella siente por este tema, y realmente me contagió demasiado. Y gracias, doctora, por esto, y digamos que es una bonita manera también de homenajearla a usted, por su enseñanza durante este tiempo. Entonces vamos a empezar a tocar el tema. El tema de nuestra charla es una pregunta: ¿cómo la estratificación ganglionar se volvió menos relevante que otras características radiológicas para la toma de decisiones en cáncer de recto? Y hay algo que nosotros tenemos que resaltar, y es entender y saber que el cáncer de recto es un problema de salud pública, no solamente por su incidencia, sino también porque tiene un factor importante al momento de los costos en salud. Realmente representa un problema porque son muchas las personas que están en una vida económica productiva, las cuales se van a afectar por esta enfermedad, y es donde
ese nivel de producción se va a ver afectado y los altos costos en los tratamientos, no solamente en la cirugía, en la terapia oncológica, hace de que pues realmente esto sea un problema para los diferentes sistemas de salud, no solamente en los Estados Unidos, no solamente en Colombia, sino en cualquier población donde se maneje el cáncer. Globocan hacia el 2021 establece que es la octava causa de cáncer a nivel mundial, indistintamente hombres y mujeres, siendo más frecuente o siendo la tercera causa en hombres y la quinta causa en mujeres, con una supervivencia del 65%, y esto es una cifra que ha ido aumentando con los años. Y lo principal, y por lo cual traigo estas cifras, uno de los factores pronósticos es establecer una adecuada estadificación ganglionar. Siendo así, vamos a conocer o entender primero qué es un ganglio linfático, o sea, de dónde viene ese concepto y por qué es importante. Entonces, digamos que los ganglios linfáticos son las estructuras, una de las estructuras principales que conducen la linfa. Ellos lo almacenan y también hacen parte de todo el sistema inmunitario, el cual va a estar formado por un hilio, por una médula y por una corteza. Estos ganglios linfáticos van a tener una forma de riñón y a través de estos van a conectar diferentes vasos eferentes, los cuales van a recibir la linfa, mientras que esta linfa va a fluir a nivel del interior entre la corteza y la médula, donde esta va a recibir un ultrafiltrado y por esta, o a través del hilio, van a salir esos vasos eferentes en donde se va a comunicar toda la linfa hacia toda esa red linfática que nosotros pues ya conocemos. Igual esos ganglios linfáticos también van a estar acompañados por una vena y por una arteria que van a desembocar hacia la vénula endotelial alta a nivel del ganglio, que es la que va a permitir hacer ese intercambio de linfocitos a nivel de la circulación sistémica a través de esto. Estos linfocitos que se van a almacenar tanto T y B van a ser importantes. Y también estos ganglios, su cápsula va a estar envuelta por una capa de tejido adiposo que va a ser fundamental. Entonces, entendiendo muy bien esta fisiopatología, es que o esta morfología, perdón, del ganglio, es que uno va a poder entender por qué se existe una deformidad en el ganglio cuando tenemos una enfermedad metastásica, en este caso, pues el cáncer de recto. Ya cuando hablamos un poquito de cómo es la anatomía del drenaje linfático del recto, vamos a partir desde lo más pequeño que vamos a encontrar, y va a ser de que, o es entender que el drenaje linfático del recto no va a seguir esa subdivisión que tenemos de los vasos venosos, que van a ser los tres niveles, sino que estos van a tener un margen diferente. Entonces, los vasos linfáticos rectales se van a originar a partir de un plexo linfático a nivel intramural, donde van a drenar hacia los vasos linfáticos mesorrectales o del mesocolon sigmoide. Esto se va a denominar, pues, todos esos ganglios linfáticos a nivel mesentérico o a nivel de esta zona. Entonces, digamos que los vasos linfáticos mesentéricos van a tener un factor importante porque esos van a drenar hacia los linfáticos a nivel del peritoneo y hacia la cavidad pélvica. Y van a seguir, pues, macroscópicamente todos esos vasos que nosotros vamos a poder ver. Otro punto importante para poder entender ese drenaje linfático es saber cómo va a estar organizado este drenaje linfático. Y esto va a depender de la localización del tumor, si vamos a tenerlo hacia el recto en la parte superior o hacia el medio inferior. Porque de allí vamos a entender si los compromisos de los ganglios linfáticos va a ser más hacia los ganglios linfáticos a nivel mesentérico o mesorrectal, o en el caso que más adelante lo vamos a ver o lo vamos a entender un poquito mejor, si se van a ir hacia los ganglios inguinales cuando el tumor sobrepasa la línea dentada o por cuando son lesiones que comprometen pues el recto inferior. Una vez ya entendiendo esto, lo más importante es preguntarnos cómo vamos a evaluar ese compromiso ganglionar. Entonces van a existir, o la literatura ha descrito diferentes métodos donde podemos evaluar la presencia o no de ganglios al momento de hacer o abordar un estudio de imagen en el contexto de un paciente con cáncer de recto.
La econdoscopia es una de las modalidades que ha tomado furor en los últimos tiempos, pero vamos a recordar que la valoración va a ser limitada para poder, y el acceso también va a estar un poco limitado en muchos pacientes. La tomografía, si bien es un estudio de imagen seccional que nos va a permitir tener un abordaje, no nos va a poder evaluar perfectamente bien ese contraste tisular a nivel de los diferentes tejidos que va a tener la pelvis, entonces va a ser un poco menos sensible y menos específico para poder identificar un compromiso ganglionar. La resonancia magnética es nuestro gol estándar y el PET con fluorodesoxiglucosa también ha tenido importante relevancia para establecer el comportamiento metabólico de estos ganglios. Siendo así, la resonancia magnética para hacer la estadificación es la que en la literatura ha arrojado un mayor nivel de sensibilidad y especificidad para la estadificación inicial. También tiene gran importancia para la evaluación de la reestadificación ganglionar después de las terapias neoadyuvantes. Siendo así, la especificidad va a ser superior al 50%, también su sensibilidad, ya que esta nos va a permitir arrojar una mayor resolución del contraste de los tejidos, nos va a permitir representar mucho mejor las lesiones y sus relaciones anatómicas. Esto va a ir más hacia el T, nos va a conocer la profundidad y la afectación de las lesiones y su compromiso con la pared, evaluar la invasión venosa extramural, las relaciones de la fase mesorrectal y el compromiso ganglionar. Esos tres factores que resalto en negrita van a ser importantes para posteriormente poder hablar un poco más de ellos a profundidad. Pero también la resonancia magnética va a tener sus pitfalls en donde nosotros nos podemos engañar y vamos a creer. Entonces, lo más importante es que hay un 25% de los pacientes que vamos a hacer una sobreestadificación, lo que va a llevar a un sobretratamiento en estos pacientes. Un 15% de los ganglios linfáticos que van a ser menores de 5 milímetros, perdón, van a ser metastásicos. Entonces, eso es un error grave que nos va a permitir no poder evaluarlos por la resonancia magnética. Y es donde esos ganglios que son muy pequeños que van a tener micrometástasis. Y eso es un punto clave para poder hablar posteriormente de recurrencia local en estos pacientes. Y otro punto importante es que la AJCC, el N lo establece como depósitos tumorales como un N1C. Y vamos a entender más adelante que el comportamiento de los depósitos tumorales van a ser totalmente diferentes a la presencia de metástasis ganglionares. Vamos a recordar un poquito a la última charla que habló radiología y era sobre este artículo que se presentó sobre el léxico que está recomendado por la Sociedad Americana de Radiología Abdominal para la evaluación o para definir el cáncer colorectal. Entonces, ellos dividen los grupos ganglionares en dos, siendo los locorregionales y los no locorregionales donde los mesorrectales, los rectales superiores, los mesentéricos inferiores, los ilíacos internos y los obturadores van a ser esos locos regionales. Y los inguinales, cuando el tumor sobrepasa la línea dentada a nivel de las lesiones que van a comprometer recto medio e inferior, pues si hay compromisos, estos se van a clasificar como locos regionales. Mientras que aquellos ganglios que no tienen estas localizaciones, como los ilíacos externos, ilíacos comunes, paraórticos e inguinales, son los que realmente van a representar este compromiso extenso. Donde ya cuando hay presencia de metástasis en estas zonas, ya dejamos de clasificarlos como un N y lo vamos a clasificar como un M1. Entonces, para repasar un pequeño repaso de la anatomía, vamos a ver que los mesorrectales son los que se van a alojar a nivel de la grasa del mesorrecto que va a estar alrededor, sin sobrepasar pues la fascia mesorrectal, que es la que estamos señalando, pues, o lo que van a estar encerrados en este círculo. Los rectales superiores son los que se van a alojar más hacia el repliegue del sigmoides, donde va a haber ese intercambio o donde va a haber esa zona de transición entre el sigmoides y el recto superior. También vamos a encontrar los mesentéricos inferiores, donde la estructura principal que nosotros nos tenemos que guiar es la arteria mesentérica inferior para poder
ubicarnos. Al igual que los ilíacos internos y los obturadores internos, que va a ser el espacio de grasa, o ese espacio graso que vamos a encontrar a nivel entre los ilíacos internos y y los ilíacos externos. Los que se van a localizar adyacentes a esa grasita y que se van a conocer como ganglios laterales, pues van a ser parte de ese conglomerado ganglionar que se va a afectar. Paraórticos ya van a ser un poco más altos y son los que ya cuando encontramos acá van a ser representar un M1, y estos se van a localizar o lo podemos evaluar más que todo en el TAC abdomen, porque la resonancia magnética de pelvis tal vez no nos va a alcanzar a llegar hasta allá. Luego vamos a tener pues los ilíacos comunes. En los ilíacos comunes son los que van a estar a nivel de la bifurcación de ambas arterias ilíacas. Los ilíacos externos nos vamos a ubicar a nivel de estos. Y los inguinales ya vamos a ver de acuerdo a las características morfológicas del tumor y el compromiso que estos tengan para poder hacer una adecuada clasificación de los mismos. Está bien. ¿Cuándo decir de que es patológico un ganglio? Y esto lo revisamos también en esta revisión del léxico eh, publicada en el 2023 sobre las características morfológicas, donde se evaluó que las características de los bordes irregulares, la intensidad de señal heterogénea y la forma redondeada van a tener eh, importancia al momento de hacer una adecuada estadificación. Y las dimensiones en el eje corto, eh, si bien son importantes, hay que tenerlas presentes. Y ellos establecen como unos criterios para definir si los ganglios son sospechosos o no. Si es mayor de 9 milímetros, es totalmente sospechoso automáticamente. Si mide entre 9 y 5 y cumple dos de estos criterios, vamos a hablar que son sospechosos. Y si es menor de 5 y cumple los tres criterios, son ganglios que van a estar asociados a la presencia de micrometástasis eh, eh, por medio de resonancia magnética. Ese es el resumen para recordar de lo que presentamos con el nivel del léxico, donde se tienen en cuenta estas tres categorías: la presencia de bordes irregulares, redondos y que tenga un comportamiento tisular heterogéneo en resonancia magnética, van a ser fundamentalmente o a tener en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación por parte del TNM en cáncer de recto, nosotros vamos a tener que se van a clasificar de acuerdo al número de ganglios presentes en las zonas donde vamos a conocerla como las zonas locorregionales. Entonces, si la presencia entre uno lo vamos a clasificar como un 1A. Si tenemos de 2 a 3, un B. Y el C es la presencia de depósitos tumorales a nivel pues, de esa grasa mesorrectal. Pero es importante destacar que cuando tenemos más de 4 o más de 7, ya los vamos a clasificar como N2, tanto A como B, respectivamente. Allí es fundamental darse cuenta de que también no solamente nos tenemos que quedar con este, sino que en el léxico para la sociedad americana, ellos establecen como un N positivo o un N negativo solo a la presencia de ganglios linfáticos anormales o depósitos tumorales a nivel de esta zona, a nivel locorregional. Y N negativos cuando vemos la ausencia de ganglios a nivel locorregional. Ahora, ¿qué pasa? Es importante nosotros hacer una estadificación. Sí, actualmente las estrategias de manejo nos dicen o nos establecen de que nosotros sí debemos hacer una adecuada estadificación ganglionar y tumoral para poder definir la anatomía del tumor. Hacer una estrategia quirúrgica que nos defina unos adecuados márgenes quirúrgicos que sean seguros. Pero ¿qué pasa? Actualmente esto entra muy en discusión si realmente nos tenemos que limitar solamente al estadio ganglionar y al tamaño tumoral para definir si el paciente es candidato a terapia neoadyuvante o si requiere, pues se puede hacer una cirugía temprana en estos pacientes para poder clasificar a estos pacientes ya sea en alto o en bajo riesgo y también para poder predecir ese estadio pronóstico inicial patológico y poder darle una expectativa de vida a esos pacientes, que digamos que es una de las partes fundamental por lo cual el paciente va a estar más preocupado. Ahora bien, el TNM no es perfecto y no todo el tiempo cumple los mismos criterios y no todo el tiempo
en todas las localizaciones es igual. También vamos a tener problemas con este. Y lo que nos hace es que pensar de que realmente el TNM es óptimo o no para poder hacer una adecuada estadificación. Y aquí es importante porque lo que se ha encontrado a nivel de la literatura ha sido que la categoría T3 es enorme y la supervivencia va a variar ampliamente, lo que hace de que realmente se pierda mucha sensibilidad al momento de hacer el diagnóstico, porque vamos a tener una variación en la supervivencia entre un 90 y un 25%. Entonces, los pacientes van a estar en un limbo que realmente no sabemos. La estadificación o el estadio 3 va a ser demasiado heterogéneo, entonces no nos va a poder definir muy bien a los pacientes. No vamos a tener en cuenta eh, morfologías o compromisos que van a ser fundamentales porque realmente el compromiso de la fascia mesorrectal y la invasión vascular extramural como factores de alto riesgo, que muy bien ya lo evaluamos en charlas anteriores, van a ser fundamentales a nivel de la toma de decisiones. En la estadificación de cánceres rectales bajos se va a quedar un poco corto porque no nos va a definir muy bien ese compromiso de los esfínteres, el compromiso de la línea dentada, y vamos a ver que si comprometo no esfínteres va a haber una mayor morbimortalidad, morbilidad en estos pacientes. Y el T y el N posteriores a la terapia neoadyuvante son grandes huecos que se van a tener. Y esto se traduce muy bien en ejemplos que se presentan en la literatura. Vamos a ver pacientes que nosotros vamos a clasificar como un T4AB con un N0, los vamos a llevar a un estadio 2B C, o que van a tener un peor pronóstico, mientras que pacientes que van a tener un T1 o un T1 o un T2 N1 o un T1 con un N2A, los vamos a clasificar como un estadio 3A, pero estos pacientes en la práctica nos van a llevar a una mejor tasa de supervivencia. Entonces yo voy a darle un mayor estadio y le estamos dando mayor importancia a los ganglios que el compromiso de otros factores que nos van a hacer o nos van a tener presente que se pueda tener una alta incidencia de recurrencia local en estos pacientes. Entonces, allí vamos a tener grandes conflictos al momento de hacer una adecuada estadificación cuando solamente se le da importancia a los ganglios linfáticos. Pero no solamente esto se ha venido hablando desde hace poco, eso realmente lleva mucho tiempo en prestarle atención no solamente a los ganglios linfáticos. Hacia el estudio Mercury hacia el 2008, su primera versión en Mercury 1, ya establecía que los ganglios linfáticos encapsulados cerca del margen mesorrectal no van a ser causa de recurrencia local o no van a ser predictores de riesgo por el compromiso. Textualmente lo traje, lo que dice que era del margen circunferencial, que posteriormente ya lo vamos a cambiar a fascia mesorrectal, eh, en donde por histopatología lo que se pudo demostrar fue que había la presencia de numerosos y grandes ganglios linfáticos que se reconocían como marcadores del buen pronóstico porque ellos establecían o nos decían de que podíamos evaluar la adecuada competencia inmunitaria del paciente. Es por eso de que entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y el tamaño de un ganglio linfático que está aumentado es importante en estos? Entonces, ¿cuál es ese punto de corte? Realmente nunca se estableció un punto de corte para establecer si realmente un ganglio es sospechoso o no. Se establecieron puntos de corte en el tamaño junto con otras características de los ganglios para hablar, y eso fue de manera reciente, no cuando en los estudios iniciales del Mercury para establecer pronóstico en estos pacientes nunca se habló de un tamaño de corte. Y los radiólogos, ¿cómo quedamos parados allí? Si los radiólogos, nuestra mayor fascinación es medir todo lo que encontramos y quedamos como el meme, ahora sí quedamos secos realmente con esto. Entonces es allí donde es importante hacer una desmitificación de ese dogma, entre comillas, en donde hacia el 2012 el grupo europeo ya nos hablaba acerca de que no había un umbral como tamaño único para definir la presencia o no. Y esto es porque ellos en ese momento tenían la teoría en la que realmente las vías de diseminación del cáncer ligadas a un factor pronóstico no estaban relacionadas. Y es por eso que hacia el 2013 la doctora Gina Brown, bueno, su grupo, añadió los criterios morfológicos
adicionales que le agregaban un valor pronóstico a esos ganglios para poder establecer si o no se comprometían como criterios de malignidad. Ya hacia el 2015, el doctor King estableció la presencia de los bordes indistintos o espiculados para hablar de compromiso ganglionar. Luego, ya la sociedad a nivel el grupo europeo para la evaluación del cáncer de rectal propone ya o reconoce la presencia de lo que la doctora Gina Brown y el doctor King en años anteriores nos habían dicho, y ya hacia el 2022, ya mucho más avanzado, ya se hablaba un poco más con el perfeccionamiento de ciertas técnicas por resonancia magnética, como es la secuencia de gradiente químico en fase y fuera de fase, en donde había una caída de la señal en las secuencias de fase, nos hablaba también de un compromiso infiltrativo por parte del tumor a esos ganglios. Y es por eso de que otros descriptores diferentes al tamaño, como la intensidad de señal en resonancia magnética y la presencia de bordes irregulares, cobraban gran importancia con una sensibilidad y especificidad cerca entre el 85 y el 97% de manera respectiva. Ahora bien, cuando hablamos de resonancia en estadificación ganglionar como tal, no como en estadificación general en un TNM, sino solamente centrándonos a nivel ganglionar, vamos a ver que, o lo que se ha podido encontrar es que hay una sobreestadificación en esta categoría dentro del mismo TNM, en donde estamos dejando a un lado factores de mal pronóstico que van a ser importantes y que todos los estudios nos los han validado, como Juan Camilo nos los presentó hace unas semanas, en donde la invasión venosa extramural y el compromiso de la fase mesorrectal realmente van a ser importantes para el momento de tomar decisiones en estos pacientes. Por eso de que este grupo italiano nos establece de que realmente cuál es el futuro de estos ganglios linfáticos. No solamente quedarnos en las secuencias morfológicas por resonancia magnética, tenemos que ir más allá y es donde ha cobrado gran importancia la difusión y otros métodos como es la difusión en este caso para evaluar de la sensibilidad y especificidad que ya cuando este está presente aumenta a una sensibilidad del 93%, pero hay algo importante, la especificidad de la difusión en resonancia magnética va a ser baja. ¿Por qué? Porque recordar de que la difusión, lo que nos va a evaluar es el movimiento el movimiento bormiano de las partículas de agua a nivel del espacio extracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? De que los lugares donde hay una alta actividad celular, donde se va a restringir ese movimiento, en lo cual nos va a dar, digamos, elevaciones en los coeficientes de DWI, pero va a caer ese ADC. Entonces, por eso no es sensible y van a ser en contextos donde vamos a encontrar ganglios que morfológicamente son normales y que no tienen ningún riesgo y van a ser totalmente normales encontrarlos que restrinjan en difusión. Entonces, por eso su sensibilidad es muy baja, pero ahí es donde tenemos que evaluar tanto la parte funcional como morfológica de los ganglios para poder establecer. Y realmente lo que sí se ha encontrado que va a tener una alta especificidad y sensibilidad va a ser en la evaluación de la invasión venosa extramural, eh, que ya se ha reconocido tanto en las sociedades americanas como europeas al momento de la estadificación, y solamente en Estados Unidos podemos hablar de que nos va a va a ser funcional al momento de evaluar la reestadificación. Ahora bien, vamos a tener digamos, nuevas secuencias o modificaciones de la secuencia donde vamos a evaluar mucho mejor ciertas estrategias como es el movimiento incoherente intravoxel. ¿Qué nos va a decir o qué nos propone este modelo? Esto va a permitir la extracción de un coeficiente de difusión puro, donde va a separar, o esta secuencia lo que nos va a permitir es separar la difusión tisular y la perfusión microcapilar, y lo que nos va a arrojar es un valor numérico
en donde no solamente vamos a evaluar ese movimiento ese movimiento o esa alta celularidad dentro de un ganglio o dentro de un compromiso venoso, sino que nos va a evaluar mucho mejor o nos va a permitir conocer la perfusión tisular a nivel mucho más minucioso en estas secuencias que nos va a hablar más estrechamente de un compromiso metastásico con valores de B mucho más bajos, es decir, nos va a permitir conocer mucho mejor la micrometástasis. Ahora bien, también tenemos otras secuencias como es la imagen de Curtis de difusión que va a elevar la sensibilidad y la especificidad en la evaluación ganglionar. ¿Por qué? Porque esta no se va a basar en un modelo de kurtosis que va a considerar el movimiento no cursoniano en difusión a partir del agua y va a proporcionar dos coeficientes, un parámetro adimensional que va a medir la desviación tisular a partir de ese modelo de movimiento gusoniano y un coeficiente de Curtis que se va a corregir mediante el ADC, el cual nos va a permitir establecer mucho mejor en imágenes oncológicas la presencia de lesiones que realmente sí estén compuestas o que haya la presencia de micrometástasis, haciendo mucho mejor la clasificación tumoral. Es importante recordar de que estas dos van, si bien nos hablan de una manera muy bonita, todavía están en ensayos clínicos, estamos evaluando el comportamiento, todavía no conocemos sus falsos positivos, no conocemos sus falsos negativos, entonces realmente estamos muy en pañales con esto. Pero es como a una perspectiva hacia dónde vamos. También, si bien en nuestro hospital no lo hacemos, no lo tenemos, perdón, sí lo tenemos, pero no lo hacemos porque nuestro protocolo está establecido en la evaluación solamente morfológica sin el uso del medio de contraste. Hay lugares en donde la evaluación por resonancia magnética con medio de contraste para evaluar esa perfusión a nivel ganglionar también nos va a elevar la sensibilidad y especificidad en aquellos ganglios donde van a tener un realce estos tempranos. Y la evaluación con PET-CT y PET por resonancia también si bien nos eleva mucho más, es la especificidad por la presencia de actividad metabólica sugestiva de neoplasia a nivel ganglionar. Es por eso que este cobra gran importancia cuando uno quiere hacer una estadificación. Las limitantes que obviamente sabemos es que no vamos a conseguir no siempre el PET-CT y mucho menos el PET por resonancia, que realmente, si bien es muy prometedor los estudios en la evaluación de imágenes oncológicas, no solamente en cáncer de recto, pero los costos van a ser astronómicos cuando se coloca en práctica esto. Entonces, es una metástasis o un depósito tumoral lo que yo estoy evaluando y eso me va a cambiar todo el pronóstico de la enfermedad en estos pacientes. ¿Por qué? Porque un depósito tumoral hace referencia a la presencia dentro de un área de drenaje del cáncer de recto, un nódulo tumoral discreto sin continuidad identificable con estructuras neurales, linfáticas o vasculares. Morfológicamente nosotros podemos diferenciar ese depósito tumoral de la presencia de un nódulo. Y no solamente es la presencia de los ángulos agudos o obtusos que nosotros podemos encontrar, es la interrupción del curso de la vena que nosotros podemos ver. Y esto es un marcador grave de invasión vascular invasión venosa extramural. Y la presencia de esos nódulos que van a ser discontinuos, irregulares, nos van a arrojar un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque eso es un marcador de alto riesgo para la presencia de recurrencia locorregional temprana en el pacientes. Entonces, ejemplos de la literatura que nosotros vamos a ver, no vamos a ver esa imagen clásica o característica de un nódulo de contornos bien definidos. Realmente lo que estamos viendo es la irregularidad de esos depósitos tumorales que van a ser o que nos van a recordar esa imagen como si fuera una estrella de mar, que es lo que estamos viendo acá, o irregularidad en lesiones que van a ser nodulares
que vamos a ver que sus márgenes van a ser discontinuos y que los vamos a localizar adyacentes en todo el espesor de esa grasa a nivel mesorrectal y que pues van a estar en estrecha relación con la localización del tumor. Ahora bien, ¿qué pasa o qué nos dice el TNM? Entonces, si conocemos de que la morfología y el comportamiento y la fisiopatología de esos depósitos tumorales van a ser totalmente diferentes a la presencia de las metástasis ganglionares. ¿Por qué? Porque el depósito tumoral no hace parte de una migración por vía linfática del tumor, sino que es un depósito por vía vascular del tumor. Entonces, ¿por qué lo estamos clasificando dentro de un N1C? Y le estamos dando un estadio 3 independiente de un compromiso tumoral cuando esto es un marcador de muy mal pronóstico. Entonces, esas son las dudas que nos atormentan y que nos aquejan. Y es por eso de que la doctora Gina Brown muy gentilmente está adelantando el ensayo COMET que habla sobre la concordancia entre la resonancia y, y el diagnóstico patológico de la presencia de esos depósitos tumorales extranodales. Y es un ensayo clínico que está en curso, que finaliza el 31 de diciembre de este año, en donde el propósito de esto es demostrar que existe una creciente conciencia sobre la integración inadecuada de estos depósitos tumorales a la estadificación actual del TNM, que va a ser subóptima para establecer un riesgo en estos pacientes, y por eso se diseña esto con el fin de superar estos problemas. Ahora bien, existe una relación entre el compromiso ganglionar y las metástasis a distancia. Eso es otro factor importante. Y esto lo ha establecido, lo ha hablado muy bien la doctora Gina Brown, donde es autora, que ha sido uno de los artículos de revisión más importantes que ella ha tenido, donde nos habla sobre la estadificación ganglionar. Y es aquí donde ella nos dice de que van a existir dos vías de diseminación ganglionar. Una vía directa, venosa, que es la que conocemos, o comúnmente la que se va por las venas, la diseminación hematógena del tumor que se va a nivel por las venas, coge la circulación mesentérica y a través de y va hacia la porta y de la porta hace sus depósitos en el hígado, que pues va a ser el principal foco de diseminación. Y la vía indirecta que va a seguir la vía del conducto torácico, que aquí lo que se ha evaluado es que cuando se hace una vía de diseminación a nivel ganglionar, vemos que se ha asociado, realmente los estudios lo que nos han arrojado es que existen mutaciones a nivel del gen CARRAX a nivel del tumor. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos estudios grandes que se evaluó para conocer el compromiso indirecto por vía ganglionar, uno no fue realmente significativo o representativo para demostrarlo y en otro la asociación fue muy baja. Entonces todavía estamos en duda o tenemos muy en duda a nivel molecular si realmente existe algún tipo de mutación en donde la vía de diseminación principal de este tumor sea por vía linfática. Entonces, ahora bien, los ganglios linfáticos pueden ser marcadores fenotípicos agresivos de alta capacidad de propagación y la respuesta es todavía no lo sabemos. No tenemos claro eso porque los estudios no nos han arrojado una evidencia científica realmente de peso para poder establecer asociaciones entre la presencia de mutaciones para hablar de las vías de diseminación más frecuentes en estas lesiones. Y esto fue tomado de una de las charlas de la doctora Gina Brown, donde hacía esa gran diferencia entre las dos vías de diseminación, tanto la hematógena como la linfática. Entonces, allí es donde radica ese punto importante en la adecuada diferenciación entre la presencia de depósito o la presencia de un nódulo linfático. Ahora bien, no solamente quedarnos en la presencia de depósitos tumorales, también es importante evaluar la invasión vascular extramural, porque en estos casos la invasión es una invasión directa a los vasos sanguíneos por parte del tumor. Esto
realmente no se va por la vía linfática. Esto es tumor a nivel por las vías hematógenas. Vamos a tener células tumorales que van a estar circulando por vía hematógena y que realmente van a representar un problema al momento de hacer la correcta estadificación. Y en esta revisión sistemática de la literatura, donde se evaluó el pronóstico de la importancia de la invasión extramural, realmente, que también fue partícipe la doctora Gina Brown en el año 2016, que fue publicado en el Journal of Gastroenterology, donde se revisaron muchos estudios donde lo que se estableció fue que sí existía una relación causal entre como un factor de mal pronóstico en estos pacientes que tenían una invasión. Y también se evaluó de que sí tenían una alta de recurrencia local estos pacientes después de la realización de terapias. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? El ganglio linfático, nosotros estamos encerrando la metástasis a nivel del ganglio, donde la vía de diseminación, si bien puede irse hacia el conducto torácico, pero lo que estamos viendo es que cuando existen invasiones a través de los depósitos tumorales que se van por la vía hematógena, realmente lo que vamos a hacer o lo que vamos a tener son pacientes que van a ser de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes que van a tener recurrencia temprana, pacientes que van a tener también metástasis a distancia, donde nos va a cambiar el panorama y nos va a cambiar el pronóstico. Entonces estamos dejando a un lado y estamos combinando, es como si combináramos peras con manzanas en una bolsa donde realmente no podemos medirlas por igual porque lo que los estudios nos han llevado a pensar es que son dos, dos escenarios totalmente distintos a nivel del cáncer colorectal. Bien, otro factor que nosotros debemos evaluar es el estado de la fascia mesorrectal, porque de esto va a depender eh, importante tanto una decisión quirúrgica temprana o la realización de terapia neoadyuvante. Saber o recordar de que el nuevo consenso de ese léxico nos establece de que ahora podemos hablar si está involucrado o si está amenazada esa fascia mesorrectal, disminuyendo mucho más los valores para poder evaluar ese compromiso a nivel de la fascia para poder establecer si existen o no un factor de alto riesgo en estos pacientes. Y son esas imágenes en donde realmente vemos estas lesiones grandes que salen de la pared del tumor y que están en contacto estrecho con la lesión, como vemos acá, que aquí se pierde aquí vemos cómo pasa la fascia mesorrectal y vemos cómo se pierde esa zona aquí por el contacto de este gran depósito tumoral. Entonces, esas son situaciones que nos van a marcar un mal pronóstico, situaciones en donde nosotros vamos ya a establecer de que los pacientes posiblemente no les vaya a ir de la mejor manera que nosotros esperamos y que el TNM está dejando a un lado, está dejando por fuera. Es por eso así que la doctora Gina Brown establece o traigo textualmente estas tres conclusiones. Uno, que los radiólogos deben centrarse en las características observadas en la resonancia magnética que pueden demostrar como marcador independiente de mal pronóstico en lugar de predecir simplemente los hallazgos patológicos. Entonces, nosotros no nos debemos quedar en la rama, tenemos que mirar todo el árbol y establecer qué otros marcadores de mal pronóstico en el manejo que pueden repercutir a futuro en estos pacientes van a ser importantes. Eh, el sistema TNM va a proporcionar una estadificación pronóstica subóptima, incluso a nivel patológico, y nunca se ha evaluado exhaustivamente para la resonancia magnética. Y lo que se ha demostrado es que se va a disminuir los verdaderos marcadores de mal pronóstico que nos van a permitir, perdón, es importante distinguir esos verdaderos marcadores de mal pronóstico que nos van a permitir clasificar esos pacientes en grupos altos y bajos de riesgo mediante la resonancia magnética para tomar mejores decisiones terapéuticas basadas en la evidencia que actualmente es lo que nosotros queremos probar o demostrar en nuestros pacientes. Por eso que realmente lo que la doctora Gina Brown y su grupo de estudio a lo largo de los años
lo que nos ha tratado de decir es que no nos centremos solamente en la estadificación ganglionar porque son enfermedades que se están cerrando o es un pronóstico de donde muchas veces la micrometástasis se puede quedar en el ganglio y no va a tener una migración, pero van a existir factores de alto riesgo donde pues, nos puede llevar a metástasis a distancia a futuro. Es por eso de que qué nos depara el futuro en estos momentos. Entonces, la radiómica es prometedora para poder hacer una detección oportuna de características a nivel intraoxel de los estudios que nos permita a poder hacer o marcar esos ganglios linfáticos o esos depósitos tumorales que van a ser de alto riesgo. Aplicación experimental de óxido de hierro supramagnético ultra pequeño es un tipo de medio de contraste que se está utilizando en resonancia magnética, pero los costes son astronómicos. O sea, llevarlo a la práctica es realmente es quebrar el sistema de salud. Entonces, no tenemos realmente evidencia y lo que se ha podido evaluar es en ensayos in vitro, donde todavía no tenemos mucha experiencia al respecto. Entonces, no es como algo realmente que sea muy prometedor a un corto o mediano plazo. Y el TAC de energía dual, si bien es una realidad que tenemos hoy en día y es algo que pues ya lo estamos viviendo, nos puede arrojar mucha más información porque por la presencia de estos dos tubos, uno de alto miliamperaje y otro de más bajo dosis de radiación, nos va a permitir establecer una mejor caracterización tisular de los tejidos, factor limitante en los estudios tomográficos convencionales. Entonces, digamos que hacia allá va el futuro para hacer una adecuada diferenciación. Y obviamente el estudio que nos propone la doctora Gina Brown, que va a finalizar a finales de este año, donde yo nos va a evaluar del compromiso o no, digamos, va a ser prometedor. Y más que todo agradecer a la doctora Fajardo por este espacio, a mis compañeros por ser un apoyo importante en todo el proceso y todo este es el grupo de residentes de radiología que hacen parte exhaustiva de las imágenes del tracto gastrointestinal en el hospital. Gracias.